Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este anillo. Estuve usando la puntada peyote impar y es como un rectángulo con esta piedrita en el medio. Le estuve haciendo el contorno bastante delgadito, pero ustedes pueden hacerlo más grueso en caso de que les guste que quede más grueso el contorno de su anillo. Ya tenía tiempo que quería hacerles este anillo, pero tenía muchas peticiones y de hecho tengo muchas peticiones, así que si me han pedido algún video y aún no lo he hecho, tengan un poquito de paciencia que poco a poco estoy tratando de ir haciendo todos los que me han pedido. Antes de continuar, no olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video, compartirlo y si aún no están suscritas, suscribirse. Si quieren ver el diseño se los voy a estar dejando en mi Instagram. Y si lo están viendo en Facebook, seguramente lo voy a estar publicando después de haber publicado el video. En esta ocasión voy a usar estos 7 colores de Delicas en el número 11-0. Y estoy utilizando un tono bronce, 3 diferentes tonos de azul. Este es un tono azul oscuro que es un poco gris. Este otro azul y un azul más claro. También estoy utilizando un negro mate, un blanco mate y un tono amarillo. Estos son los números de los colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y una piedrita de estas. Pueden escoger el color que ustedes quieran. Yo voy a estar utilizando una de este tono. Y estas son de 6 milímetros y una aguja del número 10. Aquí ya tengo mi aguja con el hilo y coloqué casi 2 metros de hilo. Voy a comenzar con 2 delicas del tono bronce. Las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Dejo aquí un poco de hilo y regreso la aguja aquí. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes delicas. Es una amarilla, una bronce, una del azul mediano, una bronce, una blanca, una bronce, 2 del tono azul oscuro, una amarilla, 2 del azul oscuro, una bronce, una blanca, una bronce, un azul mediano, una bronce, una amarilla y 2 bronce. Ahora voy a dejar 2 delicas y regreso la aguja en esta amarilla. Ahora voy a tomar una del tono azul mediano, dejo una delica y paso aquí en esta siguiente. Una blanca, dejo una delica, paso en esta siguiente. Dejo esta delica y paso aquí. Una amarilla, dejo una y paso en esta. Ahora tomo otra amarilla, dejo una y paso aquí. Una azul oscuro. Una blanca. Una del azul mediano. Ahora paso la aguja aquí en esta delica.
Y ahora voy hacia arriba aquí. Voy a voltear hacia acá. Y ahora voy a tomar el tono bronce y voy a colocar 1, 2, 3, 4. Una de este tono azul oscuro. De nuevo coloco 4 bronce. Ahora voy a voltear hacia acá de nuevo y paso mi aguja hacia abajo aquí. De nuevo una del tono azul. Este es el tono mediano. Una blanca. Una de este tono azul oscuro. Una amarilla. Una bronce. Una amarilla. Un azul oscuro. Una blanca. Una del tono azul mediano. Una del tono bronce. Una blanca. Un azul oscuro. Una amarilla. Dos bronce. Una amarilla. Un azul oscuro. Una blanca. Paso aquí por 2. Y tomo una bronce. Voy aquí hacia abajo. Y me regreso hacia arriba por 2. Una blanca. Una azul oscuro. Una amarilla. Una bronce. Una negra. Una bronce. Una amarilla. Una del tono azul oscuro. Una blanca. Una bronce. Un azul oscuro.
una amarilla, una bronce, dos negras, una bronce, una amarilla, un azul oscuro, paso por dos, una bronce y paso aquí hacia abajo. Me regreso aquí hacia arriba por dos. Una del tono azul oscuro, una amarilla, una bronce, una negra, y aquí comienzo a tomar el azul más claro, una bronce, una amarilla, una del tono azul oscuro, una bronce, una amarilla, una bronce, una negra, dos azules, este es el tono azul claro, una negra, una bronce, una amarilla, paso por dos, una bronce, paso aquí hacia abajo, y de nuevo paso hacia acá. De nuevo una amarilla, una bronce, una negra, aquí tomo un azul y paso aquí por estas tres azules, de nuevo tomo un azul, una negra, una bronce, una amarilla, una bronce, de nuevo una bronce, una negra, de nuevo un azul, este es el azul claro y voy a pasar por todas las azules. De nuevo un azul, una negra, una bronce, paso por dos, de nuevo una bronce y me regreso hacia abajo por una y paso por dos, una bronce, una negra, un azul, ahora aquí voy a tomar esta piedrita y la voy a pasar hasta acá en esta delica azul
De nuevo tomo una delica azul, una negra, una bronce. De nuevo voy a tomar el bronce, voy a colocar dos. Una negra, una azul y aquí voy a pasar por la piedrita. De nuevo tomo un azul y paso aquí. Una negra, dos bronce, paso esta primera por dos delicas. Tomo la siguiente y paso aquí hacia abajo. Y de nuevo voy hacia atrás y paso por dos delicas hacia arriba. Y voy hacia abajo aquí. Ahora tomo una amarilla, una bronce, una negra y paso aquí. De esta azul voy a pasar hacia atrás en esta. Así. Ahora de nuevo paso hacia acá. Ahora aquí voy a tomar 5 delicas de este mismo tono azul y voy a llevarla a... Ahora de nuevo voy a unir estas dos delicas azules, así que tomo esta. Y aquí tomo de nuevo la delica azul que tenía aquí. Ahora tomo una negra, una bronce, una amarilla. De nuevo tomo una bronce y me regreso aquí. Una amarilla, una bronce, una negra, paso aquí y ahora continúo pasando por las siguientes delicas. De nuevo tomo una negra, una bronce, una amarilla, paso por dos, una bronce, me regreso hacia abajo, un azul oscuro, una amarilla, una bronce, una negra, dejo esta y paso por estas delicas. De nuevo una negra, una bronce, una amarilla, un azul oscuro. Ahora de nuevo tomo una bronce, una azul oscura,
una amarilla, una bronce. Ahora tomo una negra, voy a tomar esta azul. De nuevo una negra, una bronce, una amarilla, un azul oscuro, paso por estas dos, una bronce y voy hacia abajo aquí. Y de nuevo hacia arriba por dos. Ahora voy a tomar una blanca, un azul, una amarilla, una bronce, una negra, una bronce, una amarilla, un azul, una blanca, de nuevo una bronce, una blanca, una azul del tono oscuro, una amarilla, dos bronce, una amarilla, una azul oscura, una blanca, paso por dos delicas, una bronce, ahora tomo un azul del azul mediano, una blanca, azul oscuro, una amarilla, una bronce, una amarilla, un azul oscuro, una blanca, azul mediano, una bronce, un azul mediano, una blanca, azul oscuro, dos amarillas, una del tono azul oscuro, una blanca, una del azul mediano, una bronce y me regreso aquí. Una amarilla, un azul mediano, una blanca, un azul oscuro, una amarilla, una del tono azul oscuro, una blanca, una del tono azul mediano,
una amarilla. Ahora aquí me regreso, voy a colocar 1, 2, 3, 4. Dos del tono azul oscuro. Ahora 4 bronce. Cuatro bronce. Un azul oscuro. 4 bronce. Así, aquí ya terminamos la pieza más importante. Ahora simplemente vamos a hacer lo que va a ser el contorno de nuestro anillo. Y para eso me voy a regresar hacia arriba hasta esta delica bronce. Voy a ir pasando hacia arriba. Ya tengo la aguja aquí en esta delica y ahora voy a continuar con el tono bronce. Voy a pasar una aquí. Tomo otra bronce y paso aquí. Ahora me regreso hacia abajo por 2. Voy hacia arriba aquí y de nuevo hacia abajo. Y continúo con el tono bronce, paso una aquí. De nuevo una bronce, paso por 2. Una bronce, paso por 2 hacia abajo. Y voy hacia acá. Continúo con este mismo tono y paso una aquí. De nuevo paso por 2. Vuelvo a tomar una y paso por 2 hacia arriba. Una delica bronce. Y continúo, de nuevo paso por 2. Vuelvo a tomar una, paso por 2. Y paso hacia acá. Esto lo vamos a repetir hasta tener el largo que necesitamos para nuestro anillo. Y cuando terminemos nuestras vueltas debemos tener la vuelta como la están viendo aquí, con estas dos delicas sobresaliendo. Y estas dos delicas las vamos a unir hacia acá, aquí, justo aquí. Así cerraríamos el anillo, así que es importante que su última vuelta quede justo así. Yo voy a continuar haciendo esto hasta tener el largo y ahorita regreso para cerrarla. Aquí ya terminé el largo que yo necesito para el anillo. Y como les dije, tenemos que terminar de esta forma. Aquí ya nada más tengo hilo suficiente para cerrarlo. Lo que voy a hacer es pasar mi aguja aquí. Y voy a unirlo aquí. Voy a pasar aquí en esta azul. Y tomo esta parte del anillo. Así. Ahora voy a tomar esta bronce. Asegúrense de unirlo bien. Yo por ejemplo hago como una X
para que quede bien unido. Así ya quedó unido. Ahora voy a esconder el resto del hilo hacia acá entre las delicas y corto el sobrante. Ya terminé de sujetar el hilo y corté el sobrante. Ahora voy a usar este Sharpie y voy a colorear estos hilos aquí. Se notan un poco, pero si les pongo este Sharpie negro no se notan tanto. Y así ya queda terminado este anillo. Espero que les haya gustado. No olviden por favor dejar sus comentarios, suscribirse, compartir el video. Y también si quieren ver el diseño lo pueden encontrar en mi Instagram. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.